Bueno, algunas cosas previas. Yo tengo un aula muy cerrado, porque procedo de Canarias, así que si en algún momento se pierden, me paran sin problema. O sea que no estamos aquí en un grupito bastante pequeñito, yo creo que podemos familiarizar más el discurso, ¿no? De hecho, ayer le decía a los compañeros que me invitaron que voy a recorrer entre ida y vuelta casi 4.000 kilómetros, con una huella ecológica bestial, ¿no?, en emisiones de CO2, y espero que el reto sea algo más que una simple contaminación, sirva para que ustedes puedan interactuar, y por eso he hecho el esfuerzo de venir, ¿no? Me pedían un poco de reflexionar a que les contara el proyecto que estamos trabajando en Canarias, que ha sido pionero del tema de los bancos de saberes. Antes de eso, quisiera enmarcar la escala en la que vamos a trabajar. A veces nos olvidamos, nos metemos en la microescala, en la macroescala, hacemos un mundo, empezamos a traspolar nuestros datos y nos hemos olvidado de que estamos a una escala concreta, ¿no? Concretamente, la jornada está muy centrada en el Año Internacional de la Biodiversidad. Este es un banco de saberes que está dentro de la estrategia de conservación de la biodiversidad. Pero si cogiéramos un metro cuadrado, veríamos prácticamente esa realidad, ¿no? Pero si cogemos 1 centímetro o 10 centímetros cuadrados, podríamos ver otra realidad totalmente distinta, ¿no? Si cogiéramos, lo redujéramos 10 veces más, pues veríamos eso, ¿no? Si todavía fuéramos más abajo, nos veríamos mucho más. Y si así, les puedo decir, y ahí sigue habiendo una alta biodiversidad. En cada una de esas escalas hay una altísima alta biodiversidad. ¿Vale? Volvemos al metro, pero si subimos 10 metros hacia arriba, también nos encontramos con diversidad de hojas, diversidad de seres. Si nos vamos a 100 metros ya nos encontramos ya una cosa extraña ahí, la diversidad humana, ¿no?, de esa vivienda, ¿no? Si nos vamos a 1 kilómetro, o a 10 kilómetros, o a 100, o a 1000, o a 10.000, o a 100.000, o a 1 millón, o a 10 millones, a 100 millones, a 1 billón, también hay una diversidad en el universo, de planetas, de formas, y eso que solo tenemos referencias muy pocas, ¿no?, de información del universo, ¿no? ¿En qué escala nos vamos a mover? Bueno, el banco de saberes se va a mover en una escala entre 1 centímetro aproximadamente, y la información por debajo del centímetro, el ojo humano no tiene información disponible, y algunas culturas logran tener un conocimiento de su entorno que puede rondar los 50, 100 kilómetros de vista, ¿no? Algunos que tienen algunas teorías del espacio, algunas cosas de estas, ¿no? Lo digo porque hay gente que cuando me va a hablar de una planta dice, no, pero tiene que ser una planta cogida en la luna nueva. Y tú dices, ¿eso qué tendrá que ver ahora la luna? Bueno, es su campo de visión y habrá que recoger ese dato, y aunque hoy no podamos sacar información, de repente empieza más adelante, pero no podemos despreciar esa información, ¿vale? Porque en principio es su campo, ¿no? La primera opción que hemos hecho en el banco de saberes es la escala real que usa la gente, no la escala que usa el científico. Yo puedo, como científico, dejar fuera la información de los astros que las culturas tradicionales incorporan, porque considero que no es relevante, pero si yo mismo estoy seccionando la escala a la que quiero trabajar y limitando el universo de información que me viene, ya voy a tener después en el futuro problemas de interpretación, de análisis, etc. Entonces, la primera opción es respetar la escala en la que se va a mover el saber tradicional, con las contradicciones que eso tiene. Es más, el primer problema que vamos a analizar es que el banco de saberes no es un banco de conocimiento científico. Se podrá destilar conocimiento científico de ese banco, pero mientras el conocimiento científico es un planeta concreto que uno pesa, mide, calcula, toma información, sopesa, lo somete a una pared, lo controla y es capaz de destilar un conocimiento científico, el saber es un trozo de universo de mitos, leyendas, culturas, que necesito evaluar, reconocer e identificar, porque sí, la intervención humana en el entorno funciona con conocimiento científico, con mitos, con leyendas, con creencias, y esa acción que hace el ser humano sobre el territorio va a enmarcar ese trozo de universo, de imaginario que actúa sobre, y que son manejos que funcionan con sus contradicciones, pero al final tenemos siglos y siglos de usos humanos que se han curado enfermedades,
han resuelto problemas, le dan alimentación al ganado, toman decisiones, pero no toman decisiones científicas, porque el señor que está en el campo no es un científico, toma las decisiones en su escala, ¿no? ¿Vale? Pasamos al otro power, que es el que es más interesante. No, sí. Bueno, el proyecto es un proyecto con financiación europea que se llama Los Sabios de la Tierra. Está ubicado en el entorno Canarias, Madeiras, Azores, fundamentalmente Canarias. Teníamos un socio en Madeiras y Azores, pero fundamentalmente el grueso, la iniciativa surgió de Canarias y ahí está fundamentalmente se centró dentro de esa escala, la escala, no olvidemos la escala en un objeto concreto de observación, que son las plantas vasculares, fundamentalmente las plantas vasculares. O sea, dentro de esa escala hemos elegido un objeto de estudio de los saberes tradicionales, fundamentalmente las plantas. Si me llega información sobre animales asociados, si tienen relación con la planta, recogeríamos esa información. O un caso que nos pasó, ¿no?, que ya se lo comentaba a ellos ayer, que estábamos detrás de una planta que tenía usos abortivos y luego los experimentos de laboratorio decían que no funcionaba. Podría ser entonces que tiene un efecto placebo y las personas que lo usaban creían que le funcionaba y estaban jugando con ese efecto placebo. Pero después de una buena observación de campo nos dimos cuenta que lo que había era asociado unos hongos concretos en ciertas unidades vegetales de esa especie, que se daban en fondo de barranco, que se daban en zonas aisladas. Lo que pasa es que el imaginario, la escala de esa persona incluía el hongo como parte de la planta, ¿vale? Porque su escala no llegaba más abajo. Bueno, ahí hemos hecho muebles, hemos hecho alimentos, cosméticas, medicina, vestimenta. Por ejemplo, en el caso de Canarias también se usó en Península los jabones que se usaron durante mucho tiempo. Las grandes epidemias medievales se solucionaban con las asepsias, ¿no? Entonces, uno de los grandes avances de la humanidad era el uso, cuando empezó a usar, por ejemplo, las perrillas, las plantas saponizadoras, las que eran capaces de fabricar jabón, y marcó toda una época de higiene en la humanidad, ¿no? O el café, o el algodón, usos industriales. En general ha habido ciertos manejos de las plantas en la historia de la humanidad, pero teníamos por un lado el conocimiento más o menos científico y las relaciones culturales notaban una sabiduría popular que estábamos interesados en empezar a documentar, empezar a evaluar y después incluso destilar de esa sabiduría popular algún conocimiento científico, práctico, que nos sirva. La sabiduría popular está interviniendo en los manejos de los recursos naturales, de los espacios protegidos, de la biodiversidad que se está extinguiendo. Recordemos que la tasa de extinción en biodiversidad, por ejemplo, en flora vascular, es en torno al 7%, o sea, se está extinguiendo de las 350.000 especies botánicas que más o menos se reconocen, tenemos una tasa de extinción en los últimos 10 años de casi el 7%, o sea, estamos en un problema regresivo, profundo, de la erosión de la biodiversidad. Hay gestión, hay comprensión, hay mitos, leyendas y hay disfrute, ¿no?, en esos recursos que se llaman recursos naturales. La aplicabilidad del estudio va a estar centrada en que hasta ahora cualquier manual de biodiversidad decía que la biodiversidad era, bueno, esto no lo pone el manual, pero lo añadiría yo, que me parece importante, o sea, es esa piel, esa pequeña piel que envuelve a la Tierra, de apenas 10 kilómetros de alto y 10 kilómetros de fondo marino, esos 20 kilómetros, una pequeña piel, realmente con relación al diámetro de la Tierra estamos hablando de una piel pequeñita de 20 kilómetros que envuelve a la Tierra y ahí se desarrolla más o menos la vida. Es verdad que por arriba de 10 kilómetros puede haber alguna cosita y por debajo de 10 kilómetros del mar puede haber algún protopez, alguna cosa, o incluso algas, algunas cosas muy raras, pero normalmente podemos decir que el 100% de la vida está en esa franja, ¿no? Hasta ahora los manuales, como decía, de biodiversidad usaban el concepto de biodiversidad de ecosistemas, de que usted cualquier manual ahí vamos a identificar unidades funcionales que circulan y hay cierta cantidad de energía, cierta cantidad de procesos de carbono, de calcio, etcétera, que forman una unidad y llamaríamos ecosistemas. Podemos encontrar un ecosistema en una charca. No olvidemos que el ecosistema es un constructo humano que reconoce una realidad y la investiga. ¿Dónde está un ecosistema? Pues puede estar en una charca, puede estar en un país, puede estar en el planeta, puede estar la biosfera en su conjunto, puede estar en una isla, puede estar aquí dentro. Somos capaces de identificar ciclos que más o menos se retroalimentan, ¿no? Pero también teníamos, de una tradición incluso anterior, la biodiversidad de especies.
se incorporó en este siglo la biodiversidad genética, la información genética, pero nos faltaba algo. Nos faltaba lo que venimos a llamar en este proyecto la biodiversidad cultural. Hay una alta biodiversidad en el mundo. En el entorno de Canarias teníamos que de esas 350.000 especies botánicas que hay en el mundo, se calcula que una quinta parte tiene algún tipo de amenaza severa. Estaríamos hablando de 65.000 especies botánicas en el mundo, están esa quinta parte, ese 20% de la biodiversidad. En el contexto de Canarias, de esas 65.000 especies muy amenazadas, tenemos alrededor de unas 600 muy amenazadas, que quiere decir que el 0,01% de toda la biodiversidad amenazada del planeta estaba concentrada en el archipiélago canario. Nos encontramos con una tasa de extinción importante y ahí tendríamos que abordar cómo gestionar e incorporamos los saberes tradicionales a ver qué nos podía facilitar para un buen manejo, buena gestión y por supuesto destilar conocimiento científico. Pero bueno, la biodiversidad que decíamos genética de ecosistemas, hemos incorporado un concepto nuevo que ya lo usan por ahí algunos otros autores, pero vamos, es lo que llamaríamos la biodiversidad cultural. ¿Qué es la biodiversidad cultural? Serían los saberes, mitos, leyendas, creencias, aptitudes, conductas, manejos, toda la cultura que hay en torno a la biodiversidad. Ojo, no es lo mismo la diversidad cultural, que puede tocar muchos más aspectos, que la biodiversidad cultural. Sería la diversidad aplicada fundamentalmente a la biodiversidad que conocíamos. Y nos encontrábamos con que gente, por razones culturales, por razones históricas, por razones de convivencia, por razones de manejo, o eran yerberos, o eran ganaderos, o eran pastores, o eran amas de casa, que tenían 20 hijos, había casos de una familia que tenía 19 hijos, y vivía prácticamente de la tierra, pues cómo manejaba, ahí hay saberes que tienen que ver con la igualdad de género, con la disabilidad, y que interactuaban con la biodiversidad. Hablaríamos de biodiversidad en ese concreto, incluso en conductas que tienen que ver con la igualdad de género, ¿no? Hasta ahora los acuerdos internacionales empezaban a despuntar, los recursos, empezaron a hablar ya de la necesidad de recoger la cultura de la biodiversidad, había decisiones de muchos países, de muchos acuerdos internacionales, pero hablaba fundamentalmente de la idea del recurso, que se pierde los recursos de conocimiento de familias, de comunidades, de generaciones futuras, pero de una forma muy vaga. No existía el concepto de biodiversidad cultural como nosotros ya definíamos como objeto de estudio, ¿no? Esa pérdida de biodiversidad cultural nos estaba produciendo una uniformidad de los manejos, estamos perdiendo información. Se calcula que la gran erosión que tiene el final del siglo XX, principio del siglo XXI, es fundamentalmente la erosión cultural, o sea, mucho más allá de la erosión de la biodiversidad. Si nos encontramos con una tasa altísima, ya veremos cifras de erosión de la biodiversidad cultural. Pues aquí son los convenios internacionales sobre biodiversidad. Ya en el 92, en la Cumbre de Ríos, se empieza a recoger la necesidad de los saberes tradicionales, pero todavía de una forma muy vaga, ¿no? Bueno, esto no, los acuerdos que hay por ahí, los conocimientos tradicionales en el convenio de biodiversidad aparece, pero de una forma poco trabajada, ¿no? También en acuerdos internacionales de la UNESCO, en fin, esto es literatura histórica, ¿no? ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Son los conocimientos que poseen los pueblos, las comunidades locales, que se han transmitido de generación a generación. Estaríamos hablando de que hay un laboratorio empírico. Muchas veces nos volvemos locos para montar un laboratorio para experimentar una variable y sin embargo en la realidad se están produciendo laboratorios de uso, de manejo, de experiencia, de siglos de uso que están ahí, que podríamos documentar esa información y ser una fuente de información importante. Bueno, lo que les decía, ¿no? Los problemas de desaparición en los años 50 fue muy duro por razones ambientales. Ha habido un cambio, un tránsito de la población rural a la población urbana. En el caso de España hemos pasado en el año 1950, teníamos aproximadamente el 65% de la población asentada en el medio rural y hoy apenas llega a un 7, un 8, depende de los territorios. En el caso de Canarias está en un 3% de población rural, ¿no? Razones de salud, nos hemos pasado todos a la farmacia y al supermercado y entonces los saberes de siglos de repente caen en desuso, ¿no? Encontramos con un problema muy importante de todo un acervo cultural que se extingue así
en menos de 50 años, ¿no? Razones culturales. Una herramienta que empezamos a usar sería la etnobotánica. Ya veremos que hemos tenido que innovar nuevas herramientas porque para el problema que nos enfrentábamos hemos tenido que reinventar algunas herramientas porque no teníamos instrumentos para medir cosas. Por ejemplo, hasta ahora la arqueología se usa para el medio físico, es decir, yo empiezo a escarbar, encuentro una pieza arqueológica y la analizo, pero cuando te encuentras un saber que está en estado fósil, que está dormido, que no se está usando, que está semi-abandonado, que está erosionado, que le falta información, que habla del manejo de una planta pero no lo termina de aclarar cuándo, cómo y dónde, en qué cantidades, en qué época, y entonces empiezas a encontrar también que también hay que hacer arqueología del propio saber, o sea, tienes que empezar a incorporar herramientas empíricas distintas a la simple grabación oral o a la convivencia de un saber que está vivo, ¿no? Pues empezamos a usar la etnobotánica para conocimientos útiles, manejos. Por ejemplo, aquí vemos una cosa simpática, ¿no? Por romper un poco el frío de este rollo así tan teórico, ¿no? Ese señor que está preparando un trocito de madera, se hace con una madera especial de una planta endémica, eso se llama el frenillo, que se le pone a los cabritos pequeños para que no mamen demasiado de la madre, sino que no puedan chupar, pero se hace de forma que sí pueda respirar. Se hace con una técnica muy concreta para que no le bloquee la respiración. Es un frenillo que se le pone con un hilo amarrado aquí detrás, ¿no?, al ganado, ¿no? Es una tradición muy antigua, prehispánica, ¿no?, de los asentamientos prehispánicos que había en Canarias, ¿no? Pero la curiosidad de este tema es que la madera hay que cogerla en una luna, y si la coges en otra, la madera se pudre. Y eso es empírico, ¿sabes? Entonces es cuando ya empieza a decir, bueno, pues vamos a recoger. No sabemos qué tendrá que ver la luna, pero está claro que cuando la luna está en un momento determinado, en una época del año, la madera es aprovechable y cuando no, no. Y no se sabe qué pasa, y si es una madera que en otros tipos de manejo no se pudre, pero en el uso concreto de la baba, de la mucosa del ganado, sí se pudre, y sin embargo cogida en una época de una luna, funciona. Dice, bueno, pues de repente algo que no sabemos, pero que está ahí. Pues, montamos el banco, un banco de DNA, de biología reproductiva y el de saberes. En este proyecto vamos a entrar un poco ya en contenido, porque esto es todo rollo. Recoger objetivos, recoger datos. La metodología, yo creo que es lo más interesante para la gente que quiera complementar su actividad profesional con algo. Fundamentalmente nos centramos en metodologías cualitativas. Como hay aquí estudiantes un poco, pues sabe que podemos recoger cantidad de información, hablaríamos de metodologías cuantitativas, pero cualitativas nos referíamos a entrevistas, opiniones, criterios, que en algunos casos nos encontramos, por ejemplo, hay especies botánicas que son 6 ejemplares de una especie concreta que está en un barranco concreto y que no hay más, y que ese señor dice que lo usa para el dolor de muelas, pero como no puedes investigar y hacer un muestreo mayor, o te lo crees, o le pones al tío a probar, o te tienes que coger la planta y meterte en un laboratorio farmacológico y probar, porque es que no hay. Si hubiera por ejemplo, la manzanilla, que se usa en 30 y pico países europeos, en 12 países sudamericanos, pues tienes población suficiente para evaluar si ese manejo es homogéneo, se usa igual en todos lados, pero cuando nos encontramos con un endemismo tan específico, investigar es enormemente complicado, ¿no? Se utilizó la entrevista semiestructurada. Ustedes saben que la investigación estructurada es clave, porque nos pasaba que ibas a preguntarle a un yerbero, mire, ¿y esta planta cómo se llama? No sé, ¿y por qué sirve? No me acuerdo. Sin embargo, te pones a hablar con él, estás un rato conviviendo, y de repente dice, no, ahora que me acuerdo, mi mujer sí que la usaba cuando los chiquillos estaban, pues va a hablar con la mujer. Entonces lo que ha hecho es de informante secundario. Entonces no es a entrevistar, sino a entrar en un proceso, lo que se llama de observación participante. ¿Vale? Por ejemplo, una de las cosas que me envejeció enormemente es que me tenía que levantar a las 4 de la mañana para estar con el pastor que empieza a ordeñar a las 4 de la mañana, estar conviviendo con él para que a las 11 de la mañana, cuando el tío te empieza a contar algo, es que si no convives con él te manda a la mierda, o sea, entonces te supone un esfuerzo de convivencia, pero al final empiezas a entender muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor estás con él y le preguntas, oye, ¿qué hay bueno para el estrés? ¿Qué hierba? Y te dice, mire, esa enfermedad por aquí no ha pasado, si yo no lo conozco, yo aquí estoy tranquilito y eso por aquí, eso no existe, ¿no? Ahora si le preguntas qué es una matadura, qué es una torcedura, qué es una ponzoña, pues sí tiene una visión del concepto de enfermedad distinta al hombre moderno.
Entonces, a la hora de ubicar las plantas en los manejos es muy importante su cosmovisión de la enfermedad. Por ejemplo, este señor, la hierba que tiene en la mano, que es un tipo de, ¿cómo se llama?, de nombre popular en la península, podría ser un tipo de esparraguera, un tipo de espárrago, ¿no?, que él lo usa para todo. Esto es buenísimo para todo, para las torceduras, para el cuello, para el estómago. Dice, es imposible que una planta sea buena para todo, esto no me encaja, ¿no? Aquí falla algo, ¿no? Empiezas a hablar, y bueno, ¿y qué es todo? Bueno, pues cuando me duele aquí, cuando me duele aquí, cuando me duele aquí, cuando me duele aquí. Entonces te das cuenta que su noción de la enfermedad es el dolor. Lo que no duele no pasa nada, me moriré de viejo, pero aunque tenga un cáncer, pero si no me duele, ¿qué pasa? Que estamos hablando de un analgésico, ¿vale? Y la información no me la da en la planta, me la da su cosmovisión de la enfermedad, ¿vale? En este caso es el dolor. La convivencia, el diario de campo, correlación. Es muy importante este tema de recoger muestras. Ustedes han oído hablar que ahora está muy de moda, no sé si ustedes habrán oído del aloe vera. Está a nivel mundial, se usa muchísimo. El aloe caribense se vende, vamos, hay gente haciéndose millonaria con el aloe, ¿no? Pues nos sorprende encontrar que Cristóbal Colón, en su segundo viaje a América, en su diario de campo, anota que cogió aloe, que en aquel tiempo se llamaba sábila, para proteger a los marineros hasta llegar a América, ¿no? Es más, todo el aloe que hay en América salió de Canarias. Hay países que le llaman la pita canaria, etcétera, ¿no? El aloe caribense es una subespecie evolucionada del aloe canario barbejensis, ¿no? O sea, fíjate tú cómo y ese saber se había perdido. Pero hay un dato que se le olvidó a Cristóbal Colón, y es que anotó en su diario de campo, pero no cogió una muestra de la planta y la arborizó. Hoy no sabemos si es el aloe arborescense, el aloe vera, una aloe era, pero como no cogió un pliego testigo, uno de los grandes errores que tienen muchos investigadores, empiezan a recoger saberes, pero la planta pliego, no, manzanilla para tal cosa, no, esta manzanilla con este pliego, ya veremos, si dentro de 100 años hay 3 manzanillas distintas. Entonces, es muy importante la muestra vegetal en el trabajo de campo, eso es un dato fundamental, la recopilación del material vegetal. La población de objeto que nos centramos, identificamos el sabio, sería aquella persona que acumula cierto saber, criterio de selección, que sean reconocidos sus saberes en la cultura, en el pueblo, etcétera, ¿no? Pertenecer a comunidades rurales, y aquí el ejemplo que yo les decía, esta es una curva de la evolución histórica del sector primario en Canarias. En España no es muy distinta, pero fíjense ustedes aquí cómo después de la guerra civil, el año 30 hasta el año 40 y tanto, el año 50, hubo un remonte de la actividad agraria con las hambrunas de la posguerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, y nos centramos en esa franja de edad, la población que hoy tiene 80 años, 85. ¿Por qué? Por ejemplo, la isla de Fuerteventura, que es una de las islas Canarias, entre el año 40 y el año 51, una isla entera, no tuvo un solo médico. Estamos hablando de una isla que prácticamente es un desierto, que no tiene bosque, y que la gente sobrevivía con cuatro cabras y las hierbas que encontraba. Se curaban sus catarros con un tipo de micromeria, utilizaba pues el barrubio, o sea, miles de especies del desierto que no están documentadas, que son especies únicas que existen. Concretamente hay una micromeria varia de Fuerteventura que solo existe en Fuerteventura, y con eso sobrevivía. Entonces, esa franja de conocimientos en esa época histórica de subsistencia nos parecía un acervo a rescatar, ¿no?, a recoger la información. Entonces nos centramos fundamentalmente en ese tipo. La metodología que se usó en la búsqueda de los sabios es una metodología que se llama la bola de nieve, una metodología. Ustedes saben que ustedes cogen un trocito de nieve y la tiras, empieza a pegarse nieve, y cuando se acaba la nieve empieza a desaparecer y se extingue, ¿no? Hay una curva de absorción de nieve y una curva descendente de acumulación de nieve, ¿no? Entonces empiezas a entrevistar gente y empiezas a acumular información. Cuando ya la información no es relevante, ya no se repite más información, ya empieza a decaer, decimos que estamos en una fase descendente de la bola de nieve y paramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
La bola de nieve para trabajo de campo es muy interesante. Incluso ustedes están investigando, tú que estás estudiando ingeniería, y en un momento determinado quieres saber cómo resolvían los problemas de encorrentía de aguas en medianías, en zonas de muy escarpadas, de alta montaña, cómo diseñaban las carreteras, los caminos, para que tú ves que hay caminos que cuando llueve aquello no se rompe nunca, y la carretera que ha hecho el ingeniero, cada vez que llueve se producen unas cárcavas y unas erosiones bestiales, ¿no? Entonces empiezas a recoger y te das cuenta que los caminos la gente los hacía utilizando badenes para que no se generaran corrientes de agua. Esto de que tú vas por el camino y vas así, pues así, qué brutos eran los de antes, no, qué brutos no, qué listos, ¿no? ¿Vale? Cómo manejaban un territorio para evitar, por ejemplo, hoy no, ya hacemos las carreteras rectitas y ya buscaremos la forma de canalizar el agua, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues el muestreo de bola de nieve para recoger información de campo, o tú que te dedicas más al tema genético, pues también, ¿no? Como la gente cruzaba plantas, como los pastores decían, no, yo quiero cabras que tengan ubre blanco, como los hacía, como hacía sus cruces, como buscaba para garantizar que las fueran más lecheros, o que fueran tardías para tener ganado joven en fin de año y poder vender algo de carne en Navidad, pues cómo lo planificaba, cómo iba controlando la biología reproductiva para conseguir sus cosas, ¿no? Esos son saberes que pueden ser interesantes, ¿no? Pues la bola de nieve podría ser una metodología, pero era fundamentalmente la búsqueda de los sabios y de las sabias de la Tierra, ¿no? Pero luego nos planteamos otra estrategia, que también aquí tuvimos que innovar un poco, improvisar, que era a través de un proyecto de educación ambiental. Nos planteábamos que, veíamos que lo que era un problema, y es que la juventud actual tenía una erosión de saberes tradicionales fortísimo, el chiquillo lo hemos sacado, su medio natural, lo metemos en la escuela, y aprender en llano todo lo que pone en el libro, con el culo sentado en la silla y tal, igual, y cuando termine sabrá eso, pero su tradición, sus saberes quedaban totalmente rotos, ¿no? Esas culturas antiguas en que los saberes se transmitían de los mayores a los jóvenes, en la sociedad moderna no tiene sentido. Hoy el mayor es un bien a despreciar, un recurso que no sirve. Entonces nos planteamos una estrategia educativa. ¿En qué consistía esa estrategia educativa? Fundamentalmente lo que pusimos a circular era un proyecto que se llamaba El Libro de los Sabios, que era un libro en blanco, sin nada escrito, que con una charla pequeña introductoria en la escuela le decíamos a los niños que fueran a investigar los saberes de sus mayores. El libro era un libro viajero, cada semana estaba en una familia y el niño entrevistaba lo que sabían los abuelos, las abuelas, en el medio rural, y eso venía a clase, los profesores trabajaban, mejora lingüística, falta de ortografía, tal igual, y al final, a fin de año teníamos un libro hecho por los chiquillos sobre los saberes. Después yo cogía ese libro, oye, esta entrevista me interesa, esta no, o sea, ellos estaban investigando, pero me estaban haciendo una labor de muestreo buenísima, de primera calidad, ¿vale? ¿Me explico? Y encima, el niño era lo que se llama técnicamente el padrino, el que me llevaba a hablar con el abuelo, en el que podía entrar en su casa sin problema, en el que el abuelo había interactuado con el niño me ayudaba a investigar, después incluso los resultados, se hacía un póster que se publicaba en el centro educativo, el mayor iba al colegio a explicarle a los niños lo que había hecho, lo que no había hecho y tal. Entonces el saber actuándose, el saber no solo recogido, metido en un laboratorio o en una entrevista acotada donde lo siento en la silla, le cuento y tal, sino que estudiábamos en vivo, en un proceso activo de la información, donde aparecen más datos, ¿vale? Iba a dar una charla a un colegio y al día siguiente iba a dar la charla y se acordaba de cosas nuevas, de otras no. Luego había otra persona que decía, no, pero no era así, empezaban a matizar. Estamos hablando de saberes que muchos estaban ya en desuso, que estaban en la memoria, que había que rescatarlo y tal. Entonces la experiencia esta va dirigida fundamentalmente a los centros de primaria y secundaria, también centros universitarios, centros de adultos. Y esa fue una herramienta que nos ha dado muchísimos frutos, a ver un poco la estrategia, ¿no?, de lo que sería la sesión previa, de campo y posterior y tal, en esa estrategia que yo les aconsejo, los que les guste, que incluso una línea de investigación puntera, de laboratorio, de genética, nada cuesta hacer un proyecto paralelo de educación donde pueden ir a actuar en el proceso. Y no educación para que el niño sepa lo que es un gen. Eso, la típica educación que hacemos es el póster, que es un gen, y que el niño se traga aquello y dice, mira, esto a mí. Ahora que tú le digas al niño, oye, ¿cómo se reproducían tus abuelos? ¿Cómo se reproducía? Sí, por ejemplo, genética, ¿cómo cogía el ganado? ¿Cómo seleccionaban plantas? ¿Cómo guardaban las semillas? ¿Cómo tal? O sea, y rescatan su saber, resulta que hay una conexión entre el pasado y el presente muy potente, con unas posibilidades muy curiosas, ¿no?
Bueno, luego nos encontramos con un problema grave, y es que tuvimos incluso que acuñar un término nuevo, que es lo que llamaríamos erosión cultural. Nos encontramos con saberes que han dejado de usarse, y entonces empiezan a erosionarse, a mezclarse con mitos, con leyendas, ya no es exacto, ya no es así, ya se pierde información. Entonces tuvimos que hacer proyectos de rescate de memoria. Montamos unos talleres que se llaman los talleres de memoria, donde reuníamos a muchos mayores y entre ellos se ponían a decir, no, esa planta así, no, de la otra forma, pero fíjate que tal época. Lo típico. Me venía una persona mayor y decía, no, esta planta, yo me acuerdo que la tomábamos para el dolor de cabeza, sí, pero después de haber ido de juerga. ¿Cómo que después de ir de juerga? Claro, porque es que después que no estábamos toda la noche de baile, esa hierba, pero para otro dolor de cabeza no, y resulta que era para resaca. Entonces, a través de esa memoria colectiva, empiezan a montar talleres colectivos, empiezas a afinar, a empezar a destilar esos saberes, ¿no? Bueno, prácticas culturales, además ocurrían cosas simpaticísimas. Recuerdo una vez con una señora mayor que va y me dice, esa planta es buena para el hormiguerío. Claro, en las culturas rurales, cuando se le mete una plaga de hormigas es un follón, se saca a la cocina, se te come todo el azúcar, te hace un destrozo y tal. Hoy le metemos veneno y ya toma viaje, pero aquella gente, bueno, pues tomé nota de aquella planta, que es la Rumex lunaria, una planta endémica canaria, la vinagrera, nombre popular. Empecé a experimentar, y aquello no funcionaba. Digo, esta vieja me pegó un cante muy yugar, esta vieja me engañó, aquello no funcionaba. Digo, esta tía se quedó conmigo, voy a hablar con ella otra vez. Y la tía dice, mi niño, tú nunca te has acostado a dormir y te levantas con un hormiguerío en un pie, o cuando tienes el brazo mal puesto. Y entonces, me descolocó, ¿no? O sea, era para el riego sanguíneo. ¿Entiendes? Y de hecho, la Rumex lunaria está documentada en farmacología como un vasodilatador de tal, ¿entiendes? O sea, y yo pensando en las hormigas, ¿no? Entonces, fíjate cómo a veces pensamos que una cosa es ignorancia y resulta que es que mi cosmovisión es la que está filtrando, la que está distorsionando, ¿vale? No olvidemos aquella dimensión de la escala, ¿no? Valorar, proteger, etcétera, ¿no? Nuevamente hacíamos una sesión previa, decir, oye, tú tienes interés, tú ya empezaba a contarte, y digo, sí, pero vengo mañana, de forma que él tuviera tiempo para acordarse mejor, pero que se llama la entrevista previa, que se llama, ¿no? Después ya haríamos una entrevista más, la visita de campo, la visita posterior para recordar, para reafirmar, etcétera, ¿no? La previa, la de campo y posterior. Y entonces tenemos la estrategia que teníamos, por un lado, la búsqueda de los sabios, con las entrevistas que hemos hablado, con la entrevista de la recopilación de las muestras botánicas, etcétera, tal, y la estrategia educativa, ¿vale? Con los sabios de la tierra, con actividades escolares, con los talleres de memoria, etcétera, ¿no? De esta estrategia, pues empezaron a producirse otras, empezamos a generar herramientas nuevas. Por ejemplo, una fue, hay una metodología que se usa en investigación que son la lluvia de ideas. Cuando la gente se reúne, pues yo hice la lluvia de saberes, ¿no? Que era algo parecido, ¿no? Donde cogíamos, la gente en un papelito anotaba el uso de una planta. Esto lo hacíamos en asamblea grande de sabios, hacíamos encuentros de sabios, por ejemplo, de 30, 40 sabios, y empezaban ellos a proponer usos de planta, y en cada papelito un uso para una planta, ¿no? Al final lo que hacíamos es que, fíjate, no vale poner dos notas en un mismo papel, sino una, ¿no? Entonces me aparecían para el dolor de cabeza esta planta, para el dolor de muelas, para tal, bueno. Y luego la gente lo discutía, se ponía a hablar, oye, sí, no, pero de tal forma y tal, ¿no? Y un poquito empezábamos a ordenar a través ya de la lluvia de saberes, ¿no? Otra herramienta fueron los videoforums, y grabamos un vídeo sobre el manejo de algunas plantas de algunos pastores antiguos, tal, y a partir de ahí la gente lo poníamos en salas y en el medio rural, como actividad, y la gente empezaba después a recordar, a comentar, ¿no? El libro de los sabios que ya hemos visto, que es ese libro que lo confeccionan los propios alumnos, que es simplemente un taco de folios grapados, ¿no? El libro viajero. Las rutas etnobotánicas, hicimos rutas. Yo trabajo en un jardín botánico que tiene tantos, hacíamos rutas, lo que se llama la ruta del perfume, donde la gente olía, a partir del olor recordaba después al final esta planta, aquella, lo otro y tal. Rutas de épocas, de estaciones, lo que se llama rutas etnobotánicas para primavera, verano, otoño, dependiendo de la flor, la raíz o la hoja que se usara. Por ejemplo, me pasó una leyenda muy curiosa. Hay una planta canaria que es el bicácaro, la canarina canariensis, que había una viejita de una finca que decía que la usaba para enamorar a los hombres. Yo digo, esto se está quedando conmigo, esto es para enamorar a los hombres, ¿no?
Y además había que cogerla la noche de San Juan. Yo digo, mira, ya me estás tocando lo que sabes. Pero bueno, y además, y encima yo digo, pero si esa planta florece en enero, si a mí la noche de San Juan en junio, se te está quedando conmigo. Es imposible que en junio, pues da la casualidad que un año medio raro, hace 3 años, de mucha lluvia y tal, y floreció hasta mayo, junio. Yo no me acerqué por si acaso, y si a veces me había enganchado de alguien aquí, ya empieza uno a mosquear. Pero claro, empiezas a observar, dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso de la noche de San Juan? Que está mucho en la botánica tradicional, farmacología popular y tal. Pues después resulta que te pones a hablar con la gente y dices, hombre, tú eres tonto. Tú no sabes que la noche de San Juan es el día más largo del año y la noche más chica. ¿Qué es lo que ha hecho la planta? Producir más trabajo fotosintético. Ha estado 12 horas produciendo y ha descansado 3 horitas o 4 por la noche. Entonces más activa. Ah, coño, pues es verdad. Es verdad, o sea, la planta necesita de luz y entonces tiene más estrés lumínico, horas y horas, y es más activa. Oye, pues se me cayó el miedo a la noche de San Juan, y te das cuenta de que coger planta a la noche de San Juan tenía más síntesis, más procesos fotosintéticos, tenía sustancias en algunos casos mucho más concentradas, mucho más activas, que una planta que está en invierno, que está dormidita, que tiene toda la actividad de la raíz, que no tiene... ¿verdad? Entonces, cosas que parecían absurdas empiezan a tener coherencia, ¿no? Y luego lo de que era para un atractivo sexual, digo, ya entonces ella dice, no, fíjate cómo los insectos, sobre todo hay un tipo de avispa que cuando coge el néctar, ese año, si coge néctar de la canarina, tiene más crías y aumenta la colonia. Oye, pues resulta que los tíos eran unos analistas que te campan, y que era verdad, y que era un estimulante sexual muy potente. Y la tía me lo demostraba con datos empíricos. ¿Vale? Así que si tienes una novia guapa ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? O sea, o un novio guapo, ¿no? ¿Vale? O sea, fíjense ustedes cómo detrás del saber popular a veces hay leyendas urbanas y leyendas rurales, como que hay que detectarlas y filtrarlas, pero también hay observación en un laboratorio de la biodiversidad en su conjunto, que hay gente que observa, que mira, que comprueba, ¿no? Entrevistas, el rincón de hierbero, empezamos a hacer en los barrios rurales un rincón de hierba donde colocábamos todas las hierbas para que la gente allí empezara a buscar, a depositar información. Teníamos un buzón donde la gente iba poniendo información con el dato, luego se entrevistaba, o sea, fue un proceso muy activo, ¿no? Luego entramos en la fase de analizar los datos, hicimos una tabla de lectura de los datos. La segunda fase se codificó la información en una base de datos. Esta es la ficha principal, donde es importante que tenemos los efectos, el uso, si es uso agrícola, medicinal, ganadero, si tenemos un pliego de referencia, si tenemos la planta herborizada y controlada, ¿no? Para que podamos tener, si tenemos qué parte de la planta se está usando, si cómo se recolectó, si se usa la raíz, la hoja, el tallo, ¿vale? Y cómo se elabora, ¿no? Si teníamos una matriz bastante grande. Y luego empezamos a tener discusión, empezamos a detectar usos medicinales importantes, usos agrícolas, buenas prácticas de manejo de suelo. Lo encontramos de plantas que tenían funciones estructurantes del suelo, que eran forrajeras, que evitaban la erosión, que permitían que muchos ecosistemas que se estaban erosionando, pues podíamos tener esas especies que pudieran hacer una función de evitar la pérdida de suelo, que en Canarias es muy importante la pérdida de suelo. Uso ganadero, buenas prácticas ganaderas, ¿vale? Por ejemplo, nos encontrábamos con que para que la cabra quedara preñada había que soltarla ni sé qué ladera en tal época, ¿no? Porque si no, para que futuramente cogiera una planta que ellos le llaman cañeja, que es la tiroxina, es la que le corta, la que le da producción de leche, y le corta la producción de leche y queda enseguida preparada para fecundar otra vez. Y eso lo hacen a través de buenos manejos del pastoreo, ¿no? Yo siempre le hago a los niños cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo se sabe si una planta es medicinal? ¿Cómo la gente dice, bueno, pues seguro que hay un investigador con una cafita en un laboratorio que analiza? Y dice, no, lo que sabemos de las hierbas es siguiéndole el culo a la cabra, no es otra cosa. O sea, la cabra se come una hierba y se comió una hierba y se pone toda cachonda, pues esa planta coloca o ven que coge, por ejemplo, hay plantas que los pastores tienen mucho cuidado porque las cabras se vuelven locas, ¿no? ¿Sabes? Se emborrachan, que llaman ellos, se ponen todas cachondas y no, claro, entonces ellos evitan ese tipo de... ¿Vale? Usos alimentarios, en las épocas de hambrunas prácticamente aprovechaban todo, ¿no? Ustedes aquí en Elche, que tienen la palmera,
pues en las épocas de hambruna en Fuerteventura, cuando una palmera se caía de seca, por unos días, el cogollo de arriba, donde está, pues sacaban miel, la famosa miel de palma, que todavía se sigue sacando en Canarias, y la cogollo se cortaba y se comía como carne, en filetes, ¿no? Vale, a manejos, ¿no? Tecnologías artesanales, vale. Entonces, más o menos, al final de las 214 entrevistas en profundidad, bien documentadas, trabajadas, con referencias, vimos que el conjunto de la biodiversidad canaria, que nos hagamos una idea, las Islas Galápagos tienen una tasa de biodiversidad en flora vascular de 9,1 especies por kilómetro cuadrado, Canarias tiene 9,6. ¿Vale? O sea que tendríamos más biodiversidad, de los 5 grandes puntos calientes que hay en el planeta en biodiversidad, uno es el archipiélago canario. Entonces nos encontrábamos con que de toda esa información de campo teníamos un 61% de usos medicinales de la flora endémica, ¿vale? Teníamos usos tecnológicos un 26%, usos artesanales un 9% y alimentarios un 4%, ¿no? ¿Vale? O sea que la flora canaria actual fundamentalmente era una farmacia en vivo, fundamentalmente, en un 60%. Se identificó 30 especies silvestres pertenecientes a 14 familias de la zona sur y oeste de Gran Canaria con muchísimo interés farmacológico. El uso que más se repite medicinal, 61%, forrajeros, con un 26%, los datos que le comentaba antes. El 60% de los informantes son pastores, 17% agricultores. Quiere decir que los saberes fundamentales a la hora de ordenar los espacios naturales, que hemos dicho, oye, el ganado fuera porque deteriora, porque se comen los brinzales jóvenes, porque es un desastre. Pues resulta de que estábamos a la vez expulsando la mayor tasa de saberes de biodiversidad cultural cuando estamos expulsando los pastores de muchas zonas protegidas. Entonces tendríamos que buscar mecanismos para que la biodiversidad natural y la biodiversidad de saberes, porque nos encontrábamos que prácticamente 6 o 7 de cada 10 informantes eran pastores. Nos dimos cuenta que la mayoría del depósito, el banco de los saberes no estaba ni en el Bilbao Vizcaya ni en el Santander, sino que estaba con el pastorcito ahí, su cabrita, su historia, su tradición, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Bueno, esto ya no tiene, estos son los datos un poquito. Bueno, algunos ejemplos, la neochamalea es una especie que solo existe en el sur de Gran Canaria, de una de las islas, y que hay 16, 17 ejemplares, y tuvimos que reinventar un sistema para evaluar los manejos, que ya es la imaginación, a ver, porque no era una muestra que no es representativa, o te lo crees o no te lo crees, o tienes que buscar, y entonces hubo que, concretamente esta, ¿no? Y resulta que empezamos a probar en otro ganado de otros sitios y tenía los efectos, y se podía comprobar que los efectos se podían validar, ¿no? Pero hubo que hacer un trabajo que no podía ser que entrevistara a otros pastores para hablar de esa hierba, porque en esos otros sitios no había esa hierba, ¿no? Había ese arbusto, perdón. El cardón canario también, que tenía... El cardón canario, por ejemplo, se usaba para nemátodos en el suelo, para la leche del cardón de las euforbias, evita y mira que el problema de los nemátodos en la agricultura es bestial, te tienes que levantar el suelo, tenerlo esterilizado 2 años, un desastre, ¿no? Y aquí la gente... una agüita regada lo solucionaban, ¿no? O sea que con toda tranquilidad, ¿no? O sea, tú los millones que se pueden ahorrar muchas zonas agrícolas, las zonas de Levante que suelen tener problemas de nemátodos, que no se enteren mucho pues nos arrasan los cardones, pero bueno, que son las rumes lunarias que veíamos antes para el hormiguerío que decía la viejita, ¿no? La tabaiba amarga, la euforbia, que también, vamos, algunos casos, ¿no? Buenas prácticas de suelo, por ejemplo, para el cultivo, eso son patatas, le dicen ustedes, ¿no? Patatas, ¿no? Papa le decimos ganas. Bueno, pues por ejemplo, para evitar los bichos se utiliza una artemisa, la artemisa trúscula, una artemisa endémica canaria, y evita utilizar pesticidas o herbicidas o insecticidas para la conservación de los alimentos. Pues hay especies que son repelentes de insectos, tiene un efecto... Gestión sostenible del ganado, hemos visto algunos ejemplos. El hierbero, como sanea, por ejemplo, o manejo o aprovechamiento. Estas son maderas endémicas que tienen características muy curiosas. Por ejemplo, esta madera, la gente hace estos muebles no solo por lo bonito o lo estético, sino que evita que los muebles que compren de afuera, que son de mala calidad, se llenen de bichos. Porque esta madera no sé qué efecto tiene
que ellos lo usan como protector de polilla. No solo no le entra la polilla, sino que lo pones en sitios donde hay madera de mala calidad que le puede dar, y entonces hace un efecto de control de polilla, ¿no? Concretamente el barbusano canario, ¿no? Entonces ellos van a comprar un banco para tenerlo en la casa y si nadie se sienta ahí, dice, no, es para que no entre la polilla. Y dice, bueno, pues, vale, pues. Otros tipos, o por ejemplo, este señor, este sabio, ¿no?, de la isla Fortentura, ahí tenemos el tamaris, ¿no?, el tarajal, ¿no?, que en Canarias tenemos el tamaris canariense y el que domina aquí en la península el tamaris africano, ¿no? Tamaris africano, no me acuerdo el nombre de él, no me acuerdo, tamaris más. Y por ejemplo, ellos sacan varas derechas y los barcos, todas esas noticias que vienen de las pateras, que vienen de África, que llegan a Canarias, que llegan a Cádiz, que tal. ¿Se ha preguntado con qué madera está hecha del desierto? Con esa, con tarajal. La madera más rentable para uso de barcos, ¿no? Una madera que resiste la salinidad, tiene una resistencia enorme, y ahí los pastores de ribera, es una madera de muchísimo valor, y es una planta de desierto, ¿no?, prácticamente. Hablaríamos de los bosques de litoral, porque además es una planta que se nutre de agua salobre, la puedes tener en primera línea de mar, ¿no? Nadie se ha planteado bosques de orilla de mar, ¿no? Tenemos los bosques del monte, y tenemos la idea del bosque en el monte, tenemos un imaginario con el monte, pero los bosques de primera línea de mar, que podría evitar que incluso con el futuro, con el problema que vamos a tener de cambio climático y subida de las mareas, esta puede ser una especie de muchísimo interés en aprovechamiento, ¿no? Pues hay ahí manejos forestales, aprovechamiento, etc. Esta es una anécdota que me pasó. ¿Te acuerdas que yo antes les decía lo de la Isla del Hierro? Durante casi 50, 60 años, muchos médicos detrás de la pista, porque era una isla curiosísima, ¿no? Tenía una tasa prácticamente cero de muerte de neonatos, o sea, de recién nacidos, ¿no? No había abortos, no había tal, y siempre era porque había una hierbera que planificaba, solo había un ginecólogo en la isla, una isla muy escarpada, te puedes tirar un día caminando para llegar a donde estaba el ginecólogo, y claro, las parteras, digo, las nodrizas, las mujeres que iban a dar a luz, pues tenían que ir caminando para llegar, claro, planificaban con hierbas para que dieran a luz el día que llegaban. Y todos los médicos lo sabían, pero hacían pruebas farmacológicas y no daba resultado. Y un día, hablando con esta señora que ya falleció, esta persona ya de la izquierda, esta, ¿no?, que era la hierbera que dice, no, es que tiene que ser una sabina que no esté mirando al mar. Mira que yo en la isla de Fuerteventura, cada vez que me decía mirando al mar, me llevaba de risa. Digo, la planta es una planta, esté o no esté mirando al mar. Pero bueno, ya me picó la curiosidad y bueno, un poco a recrear ese trozo de saber en su conjunto y no estar filtrado. Resulta que me habla con ella, bueno, ¿y qué es sabina? Bueno, fui con la hija, que es la otra señora, y esa es una familiar y tal. Fuimos al sitio, en un fondo de barranco. Digo, sí, es verdad, esta sabina no mira al mar, está metida en un barranquillo y tal. Esta es la sabina que es para el aborto. Empezamos a mirar y lo que tenía era un hongo en los brotes tiernos. ¿Qué pasa? Que en su cultura no distingue el hongo de la planta, ¿no? Pero entonces, durante casi 50 años los médicos habían fracasado simplemente porque no habíamos tenido una mirada abierta, respetuosa, con la propia clasificación que hacía la gente de las plantas. Nosotros clasificamos las plantas leguminosas, labiadas, y ellos lo clasificaban mirando al mar y no mirando al mar, y era su clasificación. Entonces ya aquellos me rompió los esquemas, tuve que empezar a recoger toda la información previa, porque había gente que decía, no, para los problemas de la regla de las mujeres, las salvias, pues tienen que ser que no estén mirando al mar. Y sí, tendrá que ver que no esté mirando al mar. Y pensaba que era mitos, leyendas, pero luego resulta que en un sistema insular, donde el flujo marino, el cloruro sódico, pues esteriliza, deja la planta, vamos, nada de hongos, pues entonces dice, bueno, pues probable que tenga hongos, las que no esté mirando al mar, en un fondo de barranco, ¿vale? Y entonces empiezas a entender una cosmovisión que sí está llena de datos de campo, de datos empíricos, pero que su forma de organizar esa información, si no entramos en esa cosmovisión, se nos pierde los datos empíricos que han ido experimentando durante siglos, ¿no? Vale, bueno, aquí también hicimos una experiencia de jóvenes que entrevistan a los mayores, ¿vale? Para que ellas mismas trabajaran Aquí estos son unos vecinos de un municipio que, este municipio de Gáldar, el primer asentamiento de Gáldar fue en el año 800, antes de la conquista española,
y el año 800 tiene una sabiduría yerbera antiquísima, ¿no? De manejo, de mitos, de leyendas, de habitantes prehispánicos del año 800, fue cuando hay referencia a su asentamiento, probablemente fue incluso población anterior, ¿no? Entonces, un conocimiento ancestral de manejo de hierbas que era interesante identificar. Vamos un poco a no cansarles mucho, ¿no? Estamos bien de tiempo, ¿no? Ustedes me paran, ¿eh? Pues yo me lanzo y... Bueno, lo que tenía yo interés, y por eso hice ese esfuerzo de contaminación, que me viré al infierno ecologista con la contaminación de estos días, pero es que cualquiera de ustedes puede bajar a la realidad y recoger información. Es más, es un disfrute. Ella que se dedica a la genética, tú a la ingeniería, ¿tú a qué te dedicas? ¿Perdón? Bueno, pues a lo que te dediques o al otro, no pasa nada en una charla tal, pues empezar a recoger, ¿no? Y pensar que hay un sitio, por lo menos en Canarias, donde esa información para nosotros es valiosa. Aunque solo sea, oye, es que oí que tal cosa, no importa. ¿Por qué? Esto parte de una propuesta reflexiva, y quisiera hacerles un poco de conclusión, y es que cuentan, uno de los clásicos españoles, García Solavea, nos contaba que un señor muy rico, ¿no?, se arruinó y en situación ya de extrema de hambruna, mendigando, ¿no?, pues consiguió unas nueces, las abrió, empezó a comérselas, cogía un cacho, tiró la cáscara, el hombre amargado, ¿quién habrá más pobre que yo? ¡Qué miseria! El hombre quejándose con una ruina. De repente, cuando se comió las nueces, dice, coño, me he quedado con hambre, ¿no? Fue a coger las cáscaras y vio que había una persona más pobre que él recogiendo, ¿no? Cuando él decía, qué pobre y mísero soy, ¿quién habrá más pobre que yo? Resulta que había otro por detrás más pobre, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa con el conocimiento científico, ¿no? O sea, que a veces despreciamos información, pero luego cuando vamos a buscarla ya otro se la ha comido o se ha erosionado. Entonces yo lo que les invito es a esas nueces que apartamos en nuestras investigaciones, esas cascarillas que no le damos valor, por lo menos tenerlas localizadas, ¿vale? Porque de repente ahí hay información. Ustedes saben que la nuez se parece al cerebro humano y tenemos esa tendencia cuando pensamos a echar la cáscara afuera y a dejar cositas, ¿no? Pero vamos, cualquiera de nosotros puede bajar a la tierra y buscar saberes, están ahí, perdiéndose, erosionándose. La UNESCO ya reconoce que el gran reto de la humanidad para la gestión sostenible del futuro es la gestión de los saberes populares, es la herramienta que vamos a encontrar, y si no conectamos con esa historia, difícilmente la comunidad científica que tiene la información del desastre ecológico, el desequilibrio, no vamos a poder, vamos a tener que interactuar con esas cosmovisiones y tenemos que aprender a buscar puentes, ¿no? Partiendo de que, esto lo saqué de un texto, porque Canarias está ubicada en un archipiélago perteneciente a África, ¿no? Cuando una persona mayor se nos muere, realmente le estamos perdiendo, estamos haciendo una hoguera en el que estamos quemando todo un libro de saberes, ¿no? Porque no olvidemos que esta metodología no busca conocimiento, sino un tramo de saber. Eso se hace a través de una crónica de vida, lo que han vivido. O sea, a mí no me interesa que este señor me diga, no, esta planta es buena, porque lo leí en un libro, eso está estupendo. A mí lo que me interesa es, yo estaba en mi casa, me dolía aquí, me puse la hierba y se me quitó, la crónica de vida. Esa información es la que tenemos que después validar, pero es la crónica de vida y eso solo está depositado en el sujeto concreto de la persona que se nos muere. Cuando se muere ese saber, ¿no? De siglos de tradición oral que se nos muere, ¿no? Esto es aplicable a cualquier territorio. En el caso de España, que te encuentras, por ejemplo, esta zona, que decía él a ellos, que esta zona donde viven ustedes, que tiene de Aníbal, estamos hablando de 20.000 años, no sé, habría los primeros asentamientos que se pusieron en esta zona, que probablemente tengan mucha antigüedad. Aquí hay manejos y usos de plantas, de saberes, de siglos, que habría que tomar en serio, ¿vale? Hemos tenido invasiones romanas, anterior había cartagineses, después hubo, en fin, todas las colonizaciones árabes y toda esa información, pues yo creo que es de interés, ¿no? Y no es complicado recogerla, no es nada complicado, es simplemente poner el programa a funcionar. Lo pusimos a funcionar hace 3 años y ahora son los propios colegios los que te están nutriendo de información, los que te están facilitando, y es una red viva. Hacemos un encuentro al año de sabios, ¿vale? Y este es un poquito, hacemos un encuentro al año de sabios para que ellos puedan seguir, porque lo que interesa es que esos saberes se sigan manejando, ¿vale? Nada más, yo creo que con esto se hacen una idea de lo que va el proyecto. Por supuesto que necesito ahora que ustedes machaquen esto, le den vuelta, pregunten y lo hablemos un poquito, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Yo creo que
Bueno, ustedes por aguantarme.